Listo, pues vamos a continuar ahora con este bloque de nuestro entrenamiento. Ya vimos cómo crear infraestructura como código de una forma simple y práctica con Terraform en este sentido. Hay un ejercicio, y les mencionaba que en la presentación inicial, con ejemplos y laboratorios para Azure DevOps, voy a buscar, se llama Azure DevOps Labs. Ajá, lo vamos a utilizar también más adelante con otro tipo de ejercicios, pero lo voy a copiar aquí en Teams, una referencia de práctica, de hecho más completa que pueden ejercitar de Terraform sobre Azure. De hecho es este ejercicio que aparece aquí en pantalla, ajá, donde crea, como menciona aquí, un ambiente de infraestructura como más completo con App Service, Storage y otros recursos, ¿no? Entonces, justo vamos a copiar esto en Teams para que puedan ejercitar en otro momento en ese aspecto. Regresando aquí al ejercicio, ahora vamos a arrancar nuestro laboratorio enfocado a la guía que tenemos de práctica o de laboratorio. Y lo que vamos a hacer justamente en el ejercicio número 1 hace referencia a que vamos a crear un ambiente, este ambiente que requerimos para hacer el despliegue de la aplicación, pero lo vamos a hacer justamente ahora aplicando prácticas de ARO tecnología de ARM template, ¿no? En este aspecto. ¿Qué es ARM template? Y de hecho, déjenme mostrárselos en pantalla antes de empezar a hacer el ejercicio. ¿Dónde podemos en algún momento verlo así, de una forma simple? ARM Templates es la propuesta de Microsoft para poder aplicar prácticas de infraestructura como código, como plantilla de infraestructura como código pensando en Azure. Importante. ARM Template solamente aplica o funciona como templates para Azure en este sentido, ¿no? A diferencia de Terraform, que pueden utilizarlos como lo platicamos para diferentes providers, ¿no? O diferentes clouds en este aspecto. Pero pensando en cómo pueden crear un archivo ARM templates y vamos a revisar su estructura, creo que eso es muy importante también que lo puedan tomar en cuenta, cómo es la estructura de un archivo ARM template, similar a lo que revisamos de Terraform. Voy a abrir aquí Visual Studio. Esta es una opción, hay diferentes opciones, pero voy a abrir aquí Visual Studio. Uh-huh. En Visual Studio, por ejemplo, voy a crear un nuevo proyecto. Y dentro de las plantillas, pensando en que ya instalaron o dentro de su instalación de Visual Studio también cuentan con justamente el SDK de Azure, entonces van a poder encontrar una plantilla que es Azure Resource Group. Van a seleccionarla, damos siguiente y seleccionan el nombre justamente del tipo de proyecto y seleccionan crear, ¿no? Entonces, ¿qué hace el template o qué define el template? El template como tal tiene una sección o les puede ayudar paso a paso a ir armando un archivo de ARM templates de manera gráfica o más visual. Eh, Ejemplo, si similar al ejercicio que hicimos en Terraform, que solamente quisiéramos crear un template para un storage, de hecho, por ejemplo, podría seleccionar aquí el storage y presionar OK, ¿no? Para crearlo. Voy a crearlo vacío para mostrarles y continuar con la conversación relacionadas al el template, su estructura y sus secciones. Voy a seleccionar OK. Como tal, el proyecto, van a poder ver aquí que el proyecto o solución de Azure Resource Group se definen o se crean tres archivos. El primero, ajá, como lo ven aquí en pantalla, vamos a dar clic aquí. El primero es el archivo justamente del template. Uh-huh. El archivo del template donde define tres secciones, ¿no? Bueno, define en qué esquema o qué ver, como es un JSON. eh, de hecho, Terraform también estaba basado en JSON, en este sentido, el template. Pero aquí en este caso define un esquema, ¿no? Eh,
allá era el provider o especificar la versión del provider que querías trabajar. Aquí es prácticamente especificar la versión del esquema de Azure Resource Manager, de ARM template que quieren utilizar, ¿no? Entonces ahí especifica cuál es el esquema a utilizar, qué versión específicamente también, y tiene 4 secciones. Una sección que es parámetros. Parámetros es una sección eh, parecida o similar a la que mencionábamos en Terraform, que era data o data, que era una facilidad o una sección que nos permite en algún momento, cuando vamos a ejecutar el template, pedirle datos al usuario. Por ejemplo, si lo utiliza vía línea de comandos, si yo necesito pedirle ciertos parámetros de creación para hacer un template más dinámico, que pueda, ejemplo, quiero crear, imagínense el mismo ejercicio de las máquinas virtuales, 10 máquinas virtuales. Tengo mi template que tengo la referencia de base de la máquina virtual que quiero crear, pero realmente necesito crearlo 10 veces o más veces. Yo entonces puedo definir un parámetro que sea de entrada de información para la ejecución del template, donde puedo indicar un valor para nombre del, por ejemplo, nombre de la máquina virtual. ¿Cuál es la referencia base de nombre? Tal vez tenemos un estándar o un governance que define cuáles son los nombres de justamente de los recursos que vamos creando. Y la cantidad, por ejemplo, de recursos. Eso pueden ser 2 parámetros. Entonces, con eso, justamente podría ejecutar el ARM template vía línea de comando y podría poner, quiero que las máquinas virtuales se llamen MyApp Software, y para que no se repita el nombre y falle, entonces agrego o de manera programática con la sección de variables, ajá, puedo agregar justamente que tenga una terminación del nombre con un ID único, por ejemplo, ¿no? O un consecutivo, por ejemplo, dependiendo cómo lo quieran crear. Y el parámetro, digamos, de número o cantidad de veces que se va a ejecutar esto, digamos, como un ciclo o internamente. Bueno, eso es uno, ¿no? Variables es muy similar a lo que platicamos ya en Terraform, que básicamente es valores que en algún momento voy a reutilizar o que me sirven como referencia de ejecución para mi template. Ejemplo, también ahí podríamos tener un parámetro de variable que pueda ser un service principal o información de conexión o de acceso a Azure. Recursos, esta es la sección de recursos justamente que esto, a diferencia de Terraform, en Terraform definíamos cada uno en cuanto al recurso que queríamos, repetíamos todos los recursos, aquí se colocan todos los recursos en una sola sección. Y la última sección, de hecho esta sección es opcional, esta podrían usarla o no, aquí aparece, pero puede ser opcional, que es outputs, digamos la salida de la ejecución de los diferentes eh, recursos que estamos creando de lo que está haciendo el template, puedo tomarlo como referencia. Ejemplo, si yo creo, imagínense que pido crear a Azure un servicio que me necesita crear una llave de acceso, ejemplo, un SQL Database, ¿no? Y el SQL Database a lo mejor lo que tiene es un connection string, ¿sí? En sus parámetros de creación me va a dar justamente para poder tener acceso a la base de datos, me crea una llave de acceso y también crea un valor de tipo connection string. De hecho, lo genera hasta 2. Entonces, el connection string para hacer algo más automatizado me puede servir, por ejemplo, para ya después que se ejecutó la creación del recurso, en este caso un SQL Database, podría en algún momento decir que ya el resultado de la ejecución quiero leer el valor o que necesito la información del valor del connection string. Entonces lo puedo poner en outputs. Entonces, esa es la estructura como tal. El proyecto aquí en Visual Studio tiene aquí, este es el template, el ARM template de archivo principal. También para hacerlo más automatizado o más reutilizable, perdón, está este parámetro este archivo que es parámetros. De hecho, justamente lo único que hace es, ven, aquí tenemos definido parámetros. Aquí podríamos referir a un archivo de parámetros pensando en un escenario, imaginen esto, que es esa misma 10 máquinas virtuales, no solamente tengo un template que eh, o sea, me sirve para reutilizarlo con cliente 1 y con cliente 2.
Entonces, los archivos de parámetros, tengo un archivo de la misma base de template, me sirve para los dos escenarios de cliente, pensando en que son unos ambientes similares, pero justamente la referencia del governance, del nombrado de las máquinas virtuales cambia. Entonces, el archivo de y tamaños posiblemente, ¿no? También tamaño de instancias que necesitan los clientes puede ser diferente o algunas pequeñas diferencias. Entonces, eso lo puedo controlar con un único template que posiblemente me sirve para uno o varios clientes, pero con parámetros diferentes de acuerdo a las características o requerimientos del cliente. Entonces, para eso sirve tenerlo separado. Es opcional usarlo, ¿no? O todo definirlo aquí. Cuando ya es un deployment muy grande con muchos parámetros y valores, pues sí vale la pena separarlo, ¿no? Y así puedes definir de qué cliente en específico que tiene. Y por último, aquí Visual Studio te da o hay diferentes formas de ejecutar, como les mencionaba, este template de ARM. Puede ser vía línea de comandos directamente con Azure CLI. También vía PowerShell con script. De hecho, esto que ven en pantalla es un script de PowerShell que si lo ejecutamos hace despliegue justamente de lo que tiene definido el template. En ese sentido. O también que lo vamos a utilizar más adelante, es la forma que a mí me agrada más porque está integrado a Azure DevOps, es con pipelines. Y automatizamos obviamente la creación del ciclo, del proceso de Continuous Integration, Continuous Deployment, no solamente con código de aplicación, sino con el ambiente y la infraestructura que se despliega también de manera automatizada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estructura. Voy a regresar aquí al archivo. Muy sencillo aquí en Visual Studio, por ejemplo, al momento de crear este tipo de proyecto, pueden seleccionar esta opción que es Resource, agregar un recurso. Si no conocen o puede ser complicado al inicio empezar a escribir el template de manera manual, podemos ayudarnos de la plantilla y como les mencionaba, la plantilla tiene referencia a algunos recursos no aparecen, eso es importante, no todos aparecen, pero se pueden tomar como referencia de ejemplos también de Azure, de la documentación. Por ejemplo, este storage, ¿no? El storage, el nombre de storage va a ser storage MX1. Entonces vean, en automático me agrega justamente para el storage, para un recurso de storage me agrega el recurso de storage, que es esta sección. Todo esto define al storage, de hecho, justamente es esta sección. Esto define todos los valores requeridos para el recurso de storage. También le define, en este caso, variables. Si vemos las variables, aquí está la variable está asociada al nombre, ¿no?, del storage. De hecho, vean, es el nombre base más o concatena un GUI, ¿no? Un ID único para que no se repita el nombre. Entonces eso asegura que no importando el nombre que le dé, como podría ser como la referencia de governance, esa es una forma de agregar una terminación única, ¿no?, para ese nombre y no se repita. Y último, parámetros, ¿no? Parámetros con valores, ejemplo, recuerdan en el archivo de Terraform que también definíamos el tipo de storage que queríamos y su tipo de configuración. Esto es muy similar. Aquí hace referencia que por defecto va a crear un eh, localmente redundante, pero hay diferentes configuraciones o tipos de storage que pueden ser permitidas. En el momento de ejecutar el template podríamos seleccionar alguna otra, pero si no seleccionamos por default se ejecuta como de tipo localmente redundante, LRS, y así, ¿no? Entonces, esta es la estructura y así se puede crear un archivo como proyecto, ¿no? Esa es una opción. Vamos a cerrar esto no lo necesito. Otra forma, por ejemplo, es si ustedes ya tienen un deployment, ejemplo, hay casos donde el cliente pues ya tiene un deployment, ¿no? Ya hizo un deployment, lo hicieron de manera manual en el portal, es muy común, eso pasa mucho por tal vez desconocimiento o falta de tiempo de poder aplicar prácticas de infraestructura como código, pero si el cliente ya hizo un deployment y lo hizo manual y existen los recursos de Azure, ejemplo, vamos a ver como este storage en esta cuenta de Azure, puedo ir a la sección, por ejemplo, crear
nuevo proyecto, nuevo recurso, template, puedo buscar template y selecciono template deployment. Voy a crear un template deployment aquí en Azure. Y, por ejemplo, desde aquí puedo decir, bueno, quiero ejecutar un build your own template, ¿no? Si yo ya tengo mi template, desde aquí lo puedo ejecutar. De hecho, ven, aquí está la estructura de lo mismo que platicamos. Si yo tengo un template, aquí lo puedo ejecutar. De aquí mismo también puedo crear o ir armando poco a poco este tipo de template también, ¿no? Storage MX1. Entonces, listo, muy similar a lo que hicimos en Visual Studio, ¿no? Pero, como les mencionaba, y eso lo podemos salvar y ejecutarlo y funcionaría. Pero también, pensando en que el cliente tiene algo ya existente, en este sentido, déjenme regresar aquí, ejemplo. Déjenme ver este, por ejemplo. Si tiene algo así, un ambiente, no importa que tenga, hay una sección en cada uno de los resource groups que se llama Export Template. Voy a seleccionar Export Template. Y aquí en Export Template, de hecho, vean que aquí está toda la plantilla. Yo la puedo guardar en Azure, en una sección que es justamente, bueno, aquí especifica hay unos recursos que podría tener un problema o que hay que revisarlos, pero lo importante es que puedo en algún momento guardar el template. Por ejemplo, vamos a tomar esto, una plantilla, o puedo llevármelo a Visual Studio, modificarlo y para reutilizarlo. Esto siempre es importante. Cuando se genera un template para un ambiente ya existente y poder tener la base de plantilla RM para el ambiente, como poder manejar después la práctica de infraestructura como código y actualizar el ambiente o hacerle cambios, es posible, pero si utilizamos export template, pues nos genera todo el template en hardcode, ¿no? Todo, no, todo como está nos lo deja definido, entonces hay que hacerle algún trabajo para que el poderlo hacer reutilizable, ¿no? Entonces,